Nuevamente, que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Hace un poquito para atrás porque ahorita ya me está dando el sol acá en la nuca. Que Dios nos bendiga a todos. Después de la clase, hermanos, hablando con respecto a que los salvos están en la iglesia, le pregunto a nuestros visitantes, aquellos que ya han escuchado el Evangelio, aquellos que ya saben lo que tienen que hacer para ser salvos, ¿por qué no formar parte de la iglesia ahora mismo? Escrito está, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si la iglesia es el lugar donde están los salvos, si no es un grupo religioso al azar, sino que es la iglesia que Cristo edificó, oiga, ¿por qué quisiera yo seguir estando fuera? Pero luego algunas personas me dicen, bueno, ya nos dijo que la iglesia es, pero ahora ¿cómo lo demuestra? Porque una cosa es que usted afirme que es la iglesia, pero ahora ¿cómo demuestra que lo es? ¿Cómo identificamos, hermanos, a la iglesia? Bueno, una de las muchas maneras es por el gobierno de la iglesia. Y ese es el tema en esta ocasión, el gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobierna la iglesia? Siendo esta una de las marcas distintivas de la iglesia, ¿cuál es el gobierno de la iglesia? Por ejemplo, si usted ve a los testigos de Jehová, ellos se vanaglorían de decir, tenemos una perfecta unidad. La Watchtower nos imprime lo que tenemos que decir, lo que tenemos que enseñar, y esa publicación que se nos da, esa revista que se nos envía para el mes, en todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los dialectos, eso es lo que será. De hecho, no es como que si alguien llega a una casa y le abren y diga, bueno, queremos estudiar de este tema. Bueno, el tema que traemos es este porque esa es la orden que se nos dio. Así se gobiernan ellos. Tienen su jerarquía, tienen su autoridad. Usted sabe que incluso en el catolicismo es igual, ¿no sabía? Porque cada parroquia pertenece a una catedral. Y se imprime un misal para todo lo que se va a decir en las misas. Tienen su guía de lo que se va a enseñar. Y usted sabe, están los laicos, están pues la membresía, y luego está la jerarquía, empezando con el párroco local. Está el sacerdote o el padrecito que le llaman, y luego están también los obispos, los arzobispos, y así hasta finalmente llegar al papa, que es la autoridad máxima en el catolicismo, a tal grado que dicen es el representante de Dios, es el vicario de Dios aquí en la tierra. Él está para interpretar la palabra de Dios, y lo que él diga es infalible, es indiscutible. Esa es la organización que ellos tienen, ese es el gobierno que ellos tienen. De hecho, nuestro hermano Urbano, nuestro hermano Ismael y yo, por ahí llegamos a visitar a una persona en días pasados, y lo que nos preguntó pues fue, ¿y dónde tienen ustedes su cobertura? ¿De qué cobertura son? ¿Quién los cubre? Pues a nosotros nos ampara la palabra de Dios. Nada más. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? O en este caso, ¿cuál sería nuestra cobertura? Pues, bueno, hermanos, acompáñenme a Colosenses 1:18. Vamos allá, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Recuerde que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En Colosenses 1:18 dice, hablando de Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito. Y cuando utiliza la palabra primogénito aquí, de entre los muertos, significa soberano. El que está por enfrente de todos, para que en todo tenga la preeminencia.
Así que lo que tenemos que entender, y cuando alguien nos pregunte cómo están organizados, es simple. Nosotros, aquí localmente, esta iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una extensión de otra iglesia. No estamos bajo las órdenes o bajo la supervisión de otra iglesia. Eso no existe en la iglesia del Señor, sino que cada iglesia es autónoma. Cada iglesia por sí misma es el cuerpo de Cristo. No hay una jerarquía. No hay una cobertura humana. Oh, sí, no estamos aislados. No estamos separados. Tenemos comunión con nuestros hermanos. Tenemos amistad y colaboramos juntos en la predicación del evangelio de diferentes maneras. A veces nos invitan y vamos. A veces los invitamos y vienen. A veces sin invitación vamos y nos reciben. Otras veces llegan y los recibimos también. Porque somos el cuerpo de Cristo. Pero en el diseño de Dios, cada congregación es autónoma. Cada congregación es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es su cabeza, su autoridad, su gobernante, su rey. Acompáñame a Apocalipsis 17:14. La analogía en Colosenses 1:18 fue la cabeza y el cuerpo. Ahora en Apocalipsis capítulo 17, por favor, versículo 14, escrito está. Vamos allá. Lea juntamente conmigo. No le hace que nos tardemos un poquito más. Porque usted lo que quiere no es aprender de mí. Lo que usted quiere es corroborar que eso es lo que está escrito ahí. Apocalipsis, Revelations 17:14. Porque si usted aprende de mí, será información de segunda mano. Pero cuando usted viene a la Biblia, entonces usted estará aprendiendo directamente de Dios. Y lo que usted quiere es aprender de Dios. Porque además así está escrito. Y serán todos enseñados por Dios. Así que no me crea a mí. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, con el Rey de reyes, con el Cordero, con el Señor de señores, son llamados y elegidos y fieles. ¿Fieles a quién? Al Cordero que los rescató. ¿Fieles a quién? A su Rey, a su amo, a su dueño, a su Señor. En la iglesia, hermanos, no se hacen las cosas por democracia. No es por mayoría de votos. No es lo que la mayoría decida. Porque no hay una democracia, hay un reino. Y el que vive y reina y el que gobierna es Cristo. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7. Estos pasajes, hermanos, los tenemos que memorizar en la práctica. No solamente en la mente. Tenemos que guardarlos bien en el corazón, porque estos pasajes van a determinar si nosotros verdaderamente somos o no somos de iglesia. Porque una cosa es que digamos, somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. Y otra muy diferente es que realmente seamos el cuerpo de Cristo, que realmente Él sea nuestro Rey. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Y recuerde que lo que está escrito es palabra de Dios y aplica a mi vida, a cada uno en particular. Estas son las enseñanzas, hermanos, que tenemos que enseñarle a cada uno de los niños pequeñitos que están aquí. Y tenemos que enseñarlas de tal manera que cuando ellos crezcan, ellos no se les olviden este pasaje, que incluso cuando formen un hogar, una familia, un matrimonio, formen con personas que creen igual, que piensan igual y que van a enseñar a sus hijos igual. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y a nosotros nos tiene que quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que Cristo subió a los cielos, que Él es mi Rey, que Él es mi Señor, tanto individualmente como congregacionalmente. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el Rey. No va a ser porque nos ponemos de acuerdo nosotros. No va a ser por lo que algún hermano pueda decidir sobre nosotros. Recuerde lo que dijo Jesús en Mateo 28:18. Acompáñenme allá. Los miembros no tenemos, hermanos, ningún poder. Nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, así sea el predicador o sean los ancianos de la iglesia, no tenemos ninguna autoridad. Simplemente somos súbditos. Y como tales, como súbditos, debemos absoluta sumisión a nuestro Señor y Rey. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, subraye eso, toda potestad. La palabra potestad significa autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si Cristo tiene toda autoridad, entonces ¿cuánta autoridad tendría la Watchtower? ¿Cuánta autoridad tendría el Papa o el sacerdote? ¿Cuánta autoridad tendría el hermano Francisco? ¿Cuánta autoridad tendría el hermano Ismael, el hermano Antonio o el hermano Pierre? ¿Cristo tiene qué? Toda la autoridad. Y si Él tiene toda la autoridad, luego entonces el hermano Francisco no puede ni siquiera opinar. No puede dar su parecer al respecto. 1 Corintios 4:6. Puesto que toda la autoridad se encuentra en la palabra escrita, dice Pablo, a pesar de todas sus credenciales que tenía en el judaísmo, a pesar de su profesión y a pesar de su oficio, a pesar de todo el trabajo que había hecho, decía, Apolos y yo somos ejemplo para ustedes en que no pensamos más allá de lo que está escrito. Una sola persona, un solo ser tiene toda la autoridad y es Jesús. Ahora, Cristo reina y lo hace a través de sus apóstoles. Okay. Cristo es la cabeza, Cristo es el rey, Él tiene toda autoridad y Él en el tiempo presente gobierna a la iglesia a través de los apóstoles, los cuales tenían la encomienda o el mandamiento de revelar la voluntad de Dios al mundo. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, después de mencionar Pablo que Dios no está a favor de la división religiosa, sino que la condena, y quiere que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, y que todos hablemos unas mismas palabras, una misma cosa. Después de decir que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación, en el capítulo 2 y versículo 1, la Biblia dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, no de mis visiones, no de mis sueños, no de mi testimonio personal. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. No pierda primero a los Corintios 2 y por favor acompáñeme a segunda carta a los Corintios capítulo 4. Sin perder primero a los Corintios 2. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Versículos del 1. Dice,
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esa palabra astucia, hermanos, también se traduce en ocasiones como engaño. Es decir, no predicamos mentiras, ni tampoco torcemos a lo que está escrito, no manipulamos a la gente, es lo que está diciendo aquí, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pues si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Se fija? No nos predicamos a nosotros mismos. Quizás usted haya visitado ya algunos lugares religiosos, algunas iglesias. O quizás alguien de alguna iglesia haya tenido alguna cercanía con usted. Y usted se dará cuenta que muchas veces lo que ellos predican no es la autoridad de Cristo. Lo que hacen es dar su testimonio personal. Incluso si van a predicar o van a presentar una porción de la palabra de Dios, le dedican más tiempo al testimonio personal que a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, fui para dar, no mi testimonio, fui para dar el testimonio de Dios. Regresemos a la primera carta a los Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2, 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tampoco habló de filosofía. No habló de ciencia. Dio a conocer la voluntad de Dios, para que la fe de la audiencia, la fe de las personas estuviera con una base firme en lo que Dios dice y no en lo que el hombre piensa, no en lo que el hombre cree, o no en lo que el hombre sueña, o no en lo que el hombre siente. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos las reveló. Está hablando de los apóstoles. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que cuando él fue a predicar, fue a dar únicamente el testimonio de Dios, únicamente lo que el Espíritu Santo puso en sus mentes de ellos. Nosotros ya no tenemos esa bendición. Nosotros lo que ahora tenemos es la palabra escrita. Toda esa revelación ya fue entregada de una vez y está aquí en el Nuevo Testamento. Entonces recordemos, ¿cómo identificamos la iglesia de Dios? Por la manera en que se gobierna, por el gobierno de la iglesia. ¿Cuál es ese gobierno? Bueno, Cristo es la cabeza, Cristo es el rey, Cristo tiene toda autoridad,
y Él reina a través de sus apóstoles. Ellos tenían la encomienda de revelar la potestad, la autoridad de Dios al mundo. Acompáñame a Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Ya leímos en 1 Corintios, donde Pablo se identifica como un hombre que hablaba por inspiración divina. Un hombre a quien Dios le reveló. Quiero que ponga mucha atención. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque este pasaje revela que lo que Dios reveló en la mente de ellos, no lo va a hacer con nosotros en el tiempo presente. Ni siquiera en el primer siglo con la iglesia en Éfeso. Dios no reveló su verdad a cada cristiano. Eso no lo hace Dios en el tiempo presente. Lo hizo con un grupo específico de personas mientras escribía la Biblia. Si nosotros ahora queremos saber lo que Dios piensa y lo que Dios ya reveló, es porque ya está escrito. Acompáñenme, Efesios capítulo 3. Para que no venga el día de mañana, hermanos santos, diciéndonos, hermano, fíjense que el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me reveló. Tengo palabra de Dios para ustedes. No, la revelación ya está. Aquí está. Efesios 3, 3 al 5. Que por revelación me fue declarado, es Pablo el que está hablando, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A los apóstoles y profetas, entre ellos estaba Lucas, que escribe el Nuevo Testamento, les fue revelado de parte de Dios. Pero a ustedes, dice Pablo, ya no es por revelación. A nosotros nos reveló, y ahora ustedes leyendo pueden saber lo que Dios nos reveló a nosotros. ¿Se da cuenta? Y si a esto le sumamos que ya hemos estudiado Hebreos 1, donde dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos días nos ha hablado por medio del Hijo, entonces entendemos que Dios ya no habla como lo hizo antes. Ya no hay visión, ya no hay sueños, ya no hay revelación, ya no hay palabra profética como lo hubo antes. Ahora únicamente lo que está escrito en la palabra de Dios. De esa manera identificamos la iglesia de Señor. Entonces, cuando una iglesia, escúchelo bien, tiene una jerarquía y tiene una organización, un sistema esquematizado donde la gente puede ir ascendiendo y subir de rango y subir de nivel, entonces esa no está gobernada esa iglesia como la iglesia del primer siglo, y por lo tanto no es la iglesia de Cristo, aunque tenga un rótulo ahí, iglesia de Jesucristo. Recuerdo que hace años nos visitaron dos varones que eran de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y recuerdo que el hermano Alan Villavicencio le dice, bueno, a diferencia de ustedes, nosotros sí somos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y recuerdo que el punto de inflexión con ellos fue porque este hombre, Alan, les ofreció café. Les ofreció coca, perdón. Y no, ellos decían, pero ustedes no pueden tomar coca, lo hizo maliciosamente. Y uno de ellos dice, yo sí, él no. Es que resulta que van subiendo de rango y según el rango que tengas, puedes tomar coca o no puedes tomar coca. Eso solamente para poner una ilustración de cómo es que hay un sistema de organización donde unos están más elevados que otros y hay diferente posición. Cuando en la iglesia todos somos súbditos y solamente Cristo es el rey. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él es el que gobierna. ¿Lo hace cómo? A través de los apóstoles. Déjenme lo ilustro así. Mis manos, mis dedos no deciden cómo moverse. ¿Todo lo hace quién? La cabeza. Pero para comunicar qué parte del cuerpo se tiene que mover o se tiene que contraer, la cabeza lo hace a través del sistema nervioso. El sistema nervioso lo que hace es comunicar a cada célula
la acción que debe de hacer, ya sea si viene un balón para cacharlo o para golpearlo o para esquivarlo o para, ¿cómo se dice? Bloquearlo, ¿verdad? Lo mismo, si un carro viene, pues el cuerpo reacciona porque el sistema nervioso da la información, tiene que moverse, ya sea que se mueva a la izquierda, a la derecha, para atrás o que brinque. Pero ese sistema nervioso, por la orden que viene de nuestro cerebro, quien distribuye a todo el cuerpo esa información para que el cuerpo trabaje en armonía, en conjunto. Bueno, los apóstoles y los profetas que escribieron el Nuevo Testamento, ese es nuestro sistema nervioso, ¿no? Ahí están todas las órdenes para el cuerpo. Yo como miembro del cuerpo no puedo decidir de forma aislada lo que yo quiero hacer. Mi trabajo es seguir las instrucciones que la autoridad, la cabeza me da a través del Nuevo Testamento, el sistema nervioso. En Juan 17:8, hermanos, acompáñenme. Vemos que Jesús le dio el mensaje a sus apóstoles. Juan 17:8. Recuerden, estamos viendo cómo identificar la iglesia del Señor. Cómo saber que verdaderamente pertenezco a la iglesia de Cristo y no a un grupo que nada más se hace llamar así, iglesia de Cristo. Cómo entender que realmente formo parte de esa iglesia donde se encuentran los salvos, esa iglesia de la cual vemos en el Nuevo Testamento. En Juan 17:8, la Biblia dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Está hablando de los apóstoles. El versículo 14, yo les he dado tu palabra. Ahora fíjese lo que dice el versículo 18, como tú me enviaste a mí, al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que los apóstoles recibieron la palabra directamente de Cristo Jesús y luego fueron enviados con la palabra para darla a conocer al mundo. Así como Cristo vino enviado del Padre con un mensaje divino, también los apóstoles fueron enviados con ese mismo mensaje divino de parte de Cristo. Ese es el mensaje que tiene autoridad. No el yo creo, no el yo pienso, no el yo siento, no el es que a mí me enseñaron, es que en la iglesia, es que el sacerdote, es que el obispo, es que el pastor, es que tuve un sueño, es que nada. Cristo tiene toda autoridad. Esa autoridad la entregó a los apóstoles y los apóstoles la registraron para nosotros en el Nuevo Testamento. Versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, a quienes acababa de enviar, a quienes va a enviar al mundo, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Dios le dio la autoridad a Jesús, esa autoridad se encuentra en su palabra. Cristo dio esa palabra de autoridad a sus apóstoles y ahora Él está pidiendo para que nosotros seamos uno en esa palabra, para que nosotros sigamos esa autoridad. Ese es el gobierno de la iglesia. Hablaremos más de esto en las siguientes lecciones. Pero por ahora entendamos, hermanos, que quien gobierna es Cristo. Y lo hace a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Si hubiera preguntas, si hubiera dudas, acérquese a un servidor, estudiemos juntos, sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Cristo tiene toda autoridad. Un último pasaje, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, es decir, seguidores míos, es decir, personas que me sigan a mí, personas que me obedezcan a mí. Eso es lo que está diciendo, discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice ahí, enseñándoles que guarden, es decir, que hagan, que obedezcan,
que sean sumisos. ¿A qué? A todas las cosas que yo les he mandado. No a doctrinas y mandamientos de hombres, no a suposiciones, no a sueños, no a visiones, no a conjeturas, que guarden lo que yo les he mandado. Esa es la iglesia del Señor, la que guarda los mandamientos registrados en el Nuevo Testamento. Si lo hacemos así, la promesa sigue vigente. Y aquí yo estoy con vosotros, no por temporadas, no de forma intermitentemente, todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, ser cristiano es de todos los días. Resolvemos esa lección. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar el canto número 3.